Bueno, alguna buena noticia podríamos transmitir, y es que hay algo indominable en el sujeto humano que habita en principio en el inconsciente y que es la tendencia castorial, diría, a la presencia del imaginario radical o imaginación radical que no se contenta con lo que recibe del mundo y puede cuestionarlo. Tiene de hecho lo que Freud descubrió, el fantasma como algo más potente que la realidad. Prácticamente es lo que dice cuando ve su neurótico. Entonces ahí hay un lugar muy importante que hace que alguna expectativa de que alguna alteración ocurra mediante la intervención política, por supuesto, pero que la capacidad de imaginar otra realidad siempre está presente en el humano. De hecho, es de algún modo el trabajo de Freud. El sujeto ve alterada la realidad con sus síntomas, con sus sueños, con su patología, ¿sí? Y, por supuesto, con la creación artística y agregaríamos la creación política. Bueno, yo le paso a María Inés. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar compartiendo esta mesa, que para mí es un lujo estar con ustedes. Yo cuando vi el título también me pregunté un poco el tema de la política que tenía que ver, y la verdad que lo pensé de otra manera. Pensé como que la política es parte de la cultura. Eso es la cultura, o debería ser la forma de intentar lograr supuestamente mejorar la vida del ser humano. Cosa que, bueno, desde hace unas cuantas décadas esto viene como deslizándose hacia otros puntos. Coincido con que la virtualidad tiene mucho que ver en esto bueno, el otro, la idealización, pero también, y voy a tomar algo que leí recientemente una pregunta que leí recientemente de Monty Bellacar, que es ¿por qué los humanos nos hacemos esto? Porque somos los humanos lo que hacemos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ha atrapado al ser humano en esta cuestión del capitalismo? Lo atrapa. ¿Qué es lo que hace que quede fascinado con el tema de la virtualidad, de las redes, del consumismo, de todo esto? ¿Y qué impacto tiene? Yo como soy docente de la parte clínica, ¿qué impacto tiene esto en los sujetos? ¿Y cuál es el malestar que se está presentando en este momento? Creo que hay cambio en la cultura, hay cambio en la dinámica del psiquismo, la medida que para mí hay como un desplazamiento del mecanismo de la represión al mecanismo de la escisión, porque la escisión es un mecanismo fundante que sirve para defenderse del exceso de estímulos. Y todo eso queda sin tratar. Hay mucha producción acerca del malestar actual, y creo que la política también, quizá ya hablando más de la política partidaria, está atravesada por estos cambios y por estos deslizamientos en el sujeto. A mí me parece muy interesante tratar de ver nuestro posicionamiento como psicoanalistas, que tenemos que abordar el malestar humano, que no lo podemos abordar con los mismos criterios de antes. Me toca a mí. Bueno, me divagué escuchándolos, entonces pienso en esta dimensión que acabas de plantear. Iba a decir, tengo que proponerles un sueño, no será un discurso de la religión, no estamos en esa época. Tengo que proponerles una pesadilla. Creo que hay un concepto freudiano que es el siniestro, que es el que tendríamos que retomar también. Y es un concepto que de alguna manera también atraviesa el club de gozar, pero va en una dirección que tal vez hay que repetir. En ese sentido, podríamos decir que es una época en la que estamos tomados por el amo absoluto. Esto, por supuesto, genera un cambio
cambio, no solamente en las relaciones de las políticas del significante, que son las relaciones que tenemos en el consultorio, en las subjetividades, que son las relaciones con lo social, de esos sujetos con lo social, sino que tendríamos que pensar también como una reinscripción de aquello que entendemos por lo común. Bueno, en principio eso, porque justamente lo que nosotros intentamos en nuestra práctica es hacer agujero justamente con ese otro absoluto. Y pensaba que hay conceptos de psicoanálisis que aportan perfectamente, con eso trabajamos, que no es solamente hacer consciente lo inconsciente, sino que son conceptos metapsicológicos. Es interesante ver que hay dos sismas, ¿no? En la obra de Freud, a mi punto de vista. Uno tiene que ver justamente con su paso en la neurología del psicoanálisis, el concepto de histeria en Salpêtrière, y aquello que Freud enumera como primera experiencia de satisfacción. En ese sentido creo que tendríamos que seguir la senda de la primera experiencia de satisfacción, que está ligada directamente al trauma, también como la escritura posible para poder hacer en esta actualidad. Otra problemática, digo, se me había escapado este concepto, pero tomando un poco lo que vos decías, María Inés, creo que con lo que nos encontramos en las disposibilidades cotidianas es con el mecanismo que ya Freud había nombrado como desmentida. Es una época de la desmentida. Pero frente a eso también Freud propone un concepto metapsicológico, que es la prueba de realidad, y el principio de realidad, que está directamente ligado a la primera experiencia de satisfacción. Es decir, ahí tenemos un primer, podríamos decir, eslabón metapsicológico que no ha perdido vigencia. Somos pioneros en la neurociencia, y hay otro eslabón, a mi punto de vista, que podríamos retomar, que tiene que ver precisamente con los efectos de lo terrorífico y del horror, a Freud con la primera fila, digamos, hablamos de sus otros hijos durante la Primera Guerra Mundial, y de ahí surgen todos sus textos metapsicológicos, y contemporáneos a eso surge, obviamente el efecto es pulsión de muerte, el concepto de pulsión de muerte, pero contemporáneamente es el concepto de transferencia. Así que a mí me parece fundamental retomar también este concepto de transferencia, lo que después Lacan va a considerar o a renombrar como realidad del inconsciente. Creo que esas son nuestras herramientas en el consultorio. Por supuesto, después están los otros albures, ¿no?, donde hay ciertas cuestiones que no se dividen en el consultorio, y nosotros tampoco como humanos o como sujetos podemos vivir solamente en el consultorio. También hay que ganar las calles. En ese sentido, entonces pensaba que estos dos momentos metapsicológicos son fundamentales. El de la ruptura o el advenimiento, digamos, del psicoanálisis en relación a la primera experiencia de satisfacción por una parte, por otra parte el comienzo, digamos, de la serie de textos de Freud entre el 15 y el 17, o 14 y el 17, respecto de la metapsicología, y fundamentalmente bien agarrados al concepto de transferencia como realidad del inconsciente. Y después, bueno, en relación a esta época, que es la época de la pesadilla y de la desmentida, pensar también en lo siniestro como una herramienta metapsicológica. Releer lo siniestro de Freud para pensarlo también como un texto metapsicológico. Bueno, por ahí está bien. Paso la posta. Sí, ya que mencionaba el siniestro, yo creo que también es una herramienta clínica, ¿no? Porque hoy por hoy nos encontramos con muchos sujetos que nos consultan, y también nos pasa a nosotros, con la temática de que lo familiar se alteró. En el núcleo de lo familiar aparece algo que no lo es. Y hay un autor al cual yo le vengo prestando cada vez más atención, muchos aquí lo deben conocer, Matt Fisher, que realiza una lectura de la cuestión de lo extraño en Lovecraft, que yo me busco mi libro.
para decir que lo extraño tiene distintas formas de manifestación. Son los siniestros, los raros y los espeluznantes. En relación a esto, esta época estaría más bien marcada por el espeluznante, que es como una vuelta que va un poco más allá de los siniestros, que tiene que ver con que no está aquello que debía estar y hay otra cosa ahí donde no debiera haber nada. ¿Qué vas a decir? Después. Entonces, a mí, por lo menos en la práctica clínica, me resulta de mucho interés esto, porque cuando alguien viene a hablar de lo raro que está todo en su empresa, en la cual trabaja, generalmente empresas estatales, organismos estatales, lo raro que están los vínculos, que ahora ya no es como antes, y que esto lo empezó a notar inmediatamente después de la pandemia, ya no estamos igual que antes, eso se lo escucho todo el tiempo. Ahí hay una cuestión clínica para trabajar que a mí me parece muy importante y urgente en este momento. Pero también hay otra cuestión, tomando un poco lo que yo decía antes, ¿no? de este lugar del otro como lugar de institución, yo digo de una política para la función y también de una política para el identificatorio. La política para la función hoy en día es la de carga. Para mí eso está fuera de... y tiene que ver con la prevalencia de la función de muerte en la cultura. No hace falta ver ejemplo para saber que esto está presente. La clave a lo largo de la historia ha sido en qué momento el colectivo, a veces a través de algunos sujetos, a veces a través de un grupo acompañado por el arte, por el pensamiento, consigue poner distancia con el discurso del otro, ¿no? Castorelli decía que ahí se juega todo el partido prácticamente. Cuando yo puedo empezar a cuestionar el mundo instituido. Esto no quiere decir que no hay sujetos que todo el tiempo estemos cuestionando el mundo instituido, pero sabemos que esto hasta que no alcanza, ¿no? una prevalencia en el discurso y en el acto, queda como sometido a caución, que es lo que estamos viendo hoy en día. No es que no haya discursos que cuestionan Gaza, que cuestionan el gobierno de ultraderechas que hay aquí y en muchos otros lugares, pero está eso, está el arte, pero no logra alcanzar un peso específico que permita torcer el rumbo de esto que por momentos parece inmodificable. Pero bueno, vuelvo a lo que dije en la primera vuelta, que es que hay que apostar a la creatividad, al imaginario radical, volviendo carteliales, ¿no? A la posibilidad de crear nuevas significaciones que cuestionen lo instituido. Y que esto sucede todo el tiempo en el consultorio, ¿no? En ese pasaje que recién mencionaba Cristian, de la neurología al psicoanálisis, ya algo de esto está en juego. Una cuestión interesante es que la inteligencia artificial que está ahora presente ha sido entrenada por psicólogos conductuales y por las neurociencias. Esto, si se lo preguntás a una inteligencia artificial, te lo dice. El psicoanálisis no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. No sé si quería decir algo. No, simplemente reclamando el tema de los siniestros de Freud. Vos mencionaste las tres categorías de Lovecraft en relación a lo raro, lo siniestro espeluznante. Cuando propongo releerlo, reescribir, digamos, la relación de lo siniestro con categoría metapsicológica, pensaba en el final del cuento de Hoffmann en el que se basa Freud, el hombre de la arena, que termina con una mutilación, ¿no? Que literalmente los de Loki no son solamente los anteojos, sino son los ojos que son arrancados, ¿no? Los fauces. En el sentido, bueno, podríamos pensar que hay varias capas, ¿no? de análisis, y tomando el tema de Lovecraft, Hoffmann es un autor romanticismo, pero que de alguna manera hay correlaciones ahí que podemos pensar en relación a esto
con lo que nos tenemos que ver en los consultorios cotidianamente, que es también una instancia que está más ligada a la mutilación y, si me permiten decirlo de alguna manera, a la política del trauma. Hay política del trauma. Bueno, esto lo vemos no solamente en la problemática del Medio Oriente en relación a los desplazados, lo vemos en la cotidianidad en relación a las personas en situación de calle, ya de una manera ofensiva, ¿no? Bueno, al final me dicen, en relación a algo que creo que también en nuestro caso particular, porque bueno, tendríamos que hablar de las políticas y de los psicoanálisis también. Nosotros tenemos un psicoanálisis que es nuestro psicoanálisis vernáculo, nuestro psicoanálisis de nuestra condición geopolítica, de nuestra cultura, de nuestro español rioplatense, ¿no? No es trasladable a cualquier lado el psicoanálisis. Y en ese sentido, creo que los efectos de la dictadura cívico-militar están en vigencia. Por eso vuelve una y otra vez como algo no leído. Más allá, digamos, de la consideración que podemos hacer sobre la instancia de desaparecido, ¿no? Como instancia jurídica, ¿no? Digo, para dejar de discutir este tema de cuántos son, ¿no? Porque hubieron no solamente desaparecidos, aquel que ha sido sustraído de manera clandestina de su condición de ciudadano, asesinado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estaríamos holgadamente transponiendo la cifra 30.000, que además es un símbolo como la de 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, y nadie discute esa cifra. Es simplemente un simbólico, pero para retomar esta cuestión de los desaparecidos, creo que de la misma manera que en aquel momento hubieron políticas de significantes, como las hay ahora en relación a las neurociencias, y entre otras cosas se abdujo el significante patria, padre, se abdujo el significante silencio, el silencio salud, ¿no? De la misma manera podríamos decir que hay secuelas en la subjetividad, en aquella subjetividad con la cual trabajamos, aquella que nos atraviesa también como seres hablantes, y propongo pensar simplemente hasta qué punto no hay una instancia del desaparecido extendido en lo social en la Argentina. Bueno, quería plantear eso. De alguna manera el disparador tuvo que ver con Lovecraft, ¿no? La mutilación y lo espeluznante. Hablar mucho. Sabes que yo no soy de hablar. No, me quedé con 2 o 3 cosas. Por supuesto, lo ominoso, lo siniestro, que tiene una vigencia impresionante hoy. También, más allá de lo extraño, creo que tiene mucho que ver con la desmentida y la vuelta de los familiares, lo desmentido. Y hoy tenemos un factor que tiene que ver con las lógicas del pensamiento, que también se han modificado, donde en general se funciona más que nada de manera de ensayo y error. ¿Sí? Se resuelve, no se decide. Son 2 cosas diferentes. La decisión implica una evaluación de las situaciones, más allá de que nunca podemos tener la seguridad de las consecuencias de aquello que decidimos, pero se evalúa. En la resolución se resuelve. Y esto es lo que hace que el efecto de horror hoy aparezca y reaparezca permanentemente en lo cotidiano. No solo en el consultorio, sino en la cotidianidad. Jeanine Pouget tiene un trabajo que en realidad es un trabajo realizado por otra temática, ¿no? Que fue la fiebre de la APA allá lejos y hace tiempo. Pero donde ella planteaba analista y paciente en mundos superpuestos. ¿Sí? Y hoy estamos en esta situación. Analista y paciente en un mundo superpuesto, donde ambos estamos en la misma situación, en la misma cultura, en la misma dinámica. Y esto se nota y mucho. ¿Sí? Entonces,
Creo que hay mucho para trabajar, no solo dentro del consultorio, sino también desde la búsqueda de algo que convoque a tratar, como dice Yago, de generar otras formas de pensar que sabemos que tiene que ver con el lazo, ¿no? Con el lazo social, con el encuentro, con esto que estamos haciendo, con poder pensar y poder hablar de lo que nos pasa. Que intenta ser desmentida. Yo cuento una anécdota que aquellas que están en la escuela se van a acordar. La apertura de este año tuvimos unas invitadas de lujo que fueron Susana Togorosi y Laura Capacete, que hablaban sobre el tema del abuso. Y por supuesto hicieron referencia a muchas cuestiones de la cultura. Uno de los inscriptos manda un mail diciendo que ella no quería formarse en política, que quería formarse en psicoanálisis, como dos cosas totalmente disociadas, como si nosotros no estuviéramos viendo al sujeto que está en la cultura y que está padeciendo muchas de estas cuestiones. ¿Hay acaso también entonces, creo que algo dijiste vos, pero bueno, pensamos claridad, una especie de política para el mecanismo, redoblar mecanismo de defensa, ¿no? Predominante en una época? El de hoy claramente, yo siempre quiero hablar de renegación, entiendo la desmentida como la consecuencia de la renegación, pero no importa, es una cuestión semántica. Eso tiene profundos efectos en la sociedad y es una política que como todas se intenta imponer. ¿Y qué gana? Digo que la ciencia ficción muchas veces, como comentario al margen, Lovecraft fue un gran lector de Freud y le discutió a Freud. Además, yo no estoy de acuerdo con el complejo de Edipo, no me interesa todo eso. La sexualidad no tiene nada que ver con mi vida, ni con mi código, lo que yo veo. Entonces se acerca a Jung. Esa es la vuelta que da. Por eso hay tanto en Lovecraft de Jung, ¿no? En Lovecraft aparecen los antiguos, ¿no? Seres que, una puerta que se abre y que da un lugar, ¿no? Donde hay una zona oscura de la realidad, eso es muy interesante. Hay una zona oscura de la realidad, ¿no? Que es la zona oscura que todos tenemos, pero que en un momento dado puede tomar predominancia, pueden abrirse las compuertas. Yo creo que en este siglo esto se abre por primera vez con el genocidio que tuvo lugar en... a ver si me ayudan. El genocidio armenio, que fue desmentido absolutamente. Hoy sigue sin ser reconocido. Hoy sigue sin ser reconocido por los turcos. Pero más por los turcos, en general no se habla del genocidio armenio. Eso permitió Auschwitz. Y yo creo que todo eso permite lo que está pasando hoy. En el medio, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Donde ya los civiles pasan a formar parte del objetivo, aniquilar. Cosa que nosotros hemos vivido aquí en Argentina. Hay que aniquilar la subversión. Aniquilar, un verbo utilizado en democracia, además, por Lula. ¿Se acuerdan, no? De que historieta, sí. Sí, que hubo una propuesta en los jardines de identificar a los futuros. Bueno, a ver, en este siglo se han abierto, en el siglo pasado, por esto se han abierto muchas compuertas por las cuales aparece la zona oscura, ¿no? Esto que creo que a Lovecraft hay que leerlo desde allí, desde ahí, lo de Mark Fisher, ¿no? Mark Fisher, que dice que el capitalismo es un régimen especulante, porque lo gobierna todo y es una maquinaria de destrucción imparable, ¿no? Y bueno, ahora nosotros vemos lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Cómo este mecanismo renegatorio permite que esa puerta siga estando abierta. Una puerta que nunca se cierra del todo, pero hoy por hoy estamos en el mundo
gobernados por regímenes de ultraderecha, que son un montón, les puedo asegurar. Otra vez me puse a hacer la lista, es impresionante la cantidad de países. En algunos hay como un intento de que esto se revierta, pero son esos regímenes que ponen a la pulsión de muerte en primer plano. Además los discursos oficiales. Uno de los discursos que hay en Israel en este momento, eso es claro. No digo que sea muy distinto al régimen iraní, pero creo que nadie tiene el derecho de aniquilar una cultura o una población. Así como no se puede responder a un acto terrorista destruyendo, aniquilando y produciendo un genocidio como el de Gaza. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, simplemente quiero decir cómo esto además tiene sus consecuencias en la subjetividad, la pregnancia de este mecanismo renegatorio, de mentira, etc. En mi libro y en otros lugares yo he escrito cómo esto va dando paso, y es lo que más me interesa y es la tesis central de este texto, a un nuevo tipo de subjetividad, que yo la llamo borderline. ¿Por qué la llamo borderline? Porque las fronteras con la pulsión están muy fragilizadas, y también con el mundo exterior. Y esto lo vemos todo el tiempo en la clínica y lo vemos en la vida cotidiana. Es más, creo que es momento, yo por lo menos hago el intento de escribir una nueva psicopatología de la vida cotidiana, porque las cosas que pasan son muy notorias, lo vemos obviamente en la presencia de la crueldad. La crueldad hoy es, yo diría, casi un modelo identificatorio, como para estar hay que ser cruel. Nunca odiamos nunca odiamos lo suficiente a los periodistas, nunca odiamos lo suficiente a los palestinos, nunca odiamos suficiente a quien sea, ¿sí? Eso es crueldad. Pero la crueldad existe porque existe en cada uno de nosotros. Y la sociedad nos va de algún modo domesticando, en eso nos va socializando, y la crueldad queda en un segundo plano. Pero esa compuerta de la crueldad se abre con bastante facilidad. Esto es lo inquietante. ¿Sí? Dale, bueno, me van llevando mis compañeros de mesa. Yo comencé hablando de esta cultura política, de alguna manera inaugurado un nuevo estatuto también relacionado a los totalitarismos. En ese sentido, por un lado, creo que habría que revisar también el concepto de pulsión, lo que nos estamos encontrando en los consultorios ya hace tiempo, es con cierta dificultad. Bueno, el concepto de sublimación o el destino sublimación es un destino que está en discusión, al menos para mí lo está. Habría que pensar que se trata de otro tipo de mecanismo. Por otra parte, creo que, y esto está ligado al concepto de Lacan, que siempre lo frase, a los consultorios va llegando una problemática que no es precisamente aquella que se rige por los principios de la represión, o no solamente. Habría que ver qué es lo que retorna de lo reprimido cuando retorna lo reprimido. Tendríamos que volver a revisar esos otros dos destinos pulsionales que han quedado a veces como descolgados, que son el de transformación y lo contrario, y bueno, sobre la propia persona, ¿no? La otra cuestión que quería señalar, que me parece importante, es, a partir de lo que comentaba Yago y Inés, es que es verdad que no se puede pensar los genocidios contemporáneos, no se pueden pensar, hablando del genocidio armenio que inaugura el siglo XX, no se pueden pensar sin considerar que Auschwitz de Hiroshima, Auschwitz con Hiroshima, podríamos decir, que para Lacan fue Kant con Sade, montan ahí un tándem que comienza con, o termina de instalar lo que podríamos decir ha sido una nueva función del Estado contemporáneo, que son los crímenes de lesa humanidad. Pensemos que durante la Segunda Guerra Mundial, a la par de Auschwitz y antes de Hiroshima, en realidad se diseña, los aliados
refrendado por los alemanes, a la par se diseña un plan de ir contra las poblaciones civiles. Perdemos de vista el tema de los bombardeos, ¿no? Que arrasaron ciudades enteras. En ese sentido, es interesante pensar que estamos trabajando, estamos considerando el tema de la política en relación al concepto o debiéramos hacerlo en relación al concepto de lesa humanidad. Y que lesa humanidad no es el gobierno, sino que es una problemática que tiene que ver con el Estado. En ese sentido, creo que, bueno, me voy a tomar posición frente a esto, pero cuando se intenta alivianar algo de la intervención del Estado de Israel sobre el territorio de Palestina, de Gaza de Palestina, en realidad muchas veces se habla del gobierno de Israel. Digo, no, es una política de Estado, y es una política más generalizada, más transversal, y que rige el mundo contemporáneo, y que guarda relación con los crímenes de lesa humanidad. Pero esos crímenes de lesa humanidad, podemos decir, han marcado todo el siglo XX y siguen en boga, en la actualidad, a la fecha. Volviendo a esta idea de los efectos de la subjetividad en la Argentina, para nosotros los argentinos, respecto del estatuto de desaparecido, digo, bueno, tal vez tendríamos que empezar a pensar de qué manera nos ha marcado esta cuestión del significante desaparecido, desaparecida, desaparecidos, y en un punto tendríamos que pensar en esos efectos como desaparecido extendido, el concepto de desaparecido en extensión. Bueno, en principio eso. Claramente está extendido y ha dejado marcas. Esto que decís es interesante. En ningún lugar se habla de una política de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por parte del gobierno de Israel. Es como que hubieran hecho desaparecer esa idea, ¿no? De que hay crímenes de lesa humanidad. Es muy notable que acá en Argentina tampoco se sale mucho de eso, siento que hemos padecido en carne propia, literal, ¿no? En carne propia. Porque se trata de la carne pulverizada de distintas maneras y de la desaparición del sujeto humano. Esto es sumamente preocupante porque si no se empieza a poner en palabras esto que sucede y a calificarlo, así Cristian, abre un panorama realmente de muy poca expectativa, ¿no? Hablamos con María Inés del pánico que hay en Europa en este momento, de la posibilidad de la aniquilación de los países europeos, que tampoco hablan de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Tienen como una ceguera al respecto. Porque no cometieron crímenes de lesa humanidad en el siglo XIX, ¿viste? Claro, Las exactamente. imperios europeos. La verdad que después aparece un personaje como Obispo, como Franco Berardi, y dice, es un pesimista, Sí. está deprimido. Es alguien que ve el horror posible, no es el único, Agamben también lo ve, que lo había mencionado, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? En el borde del abismo, podríamos decir. Pero el borde no quiere decir que no hemos caído. Siempre está la posibilidad de dar varios pasos atrás y de alejarnos del abismo. No sabemos cómo, este es un problema. Nadie tiene una receta. Entonces, eso también es inquietante. ¿Puedo hacer algo? Dale. Yo les quiero contar un par de cosas. Yo, más allá de ser bibliotecario psicoanalítico, estoy en un grupo de investigación de historia de salud mental, de la Sociedad Argentina de Salud Mental. Más allá de eso, que les cuento sea anecdótico, yo durante muchos años participé en una parroquia, en un grupo scout, y tuve la posibilidad de conocer personalmente a un sacerdote argentino de origen esloveno que se llama Pedro Peca. No sé si alguna vez lo conocieron o lo escucharon nombrar. El padre Pedro Peca se forma acá en Argentina a principios de los 70 y
La realidad que nosotros tenemos en la Argentina, voy a esto, quizás les quiero contar esto en lo que marcaba Cristian, los efectos de la dictadura en la Argentina, en el psiquismo, lo que pasa en nuestra política actual y los efectos que tienen actualmente. Voy a eso, a veces me puedo entender. Pero lo que les quiero contar es esto. El padre Pedro Peca, se lo resumo rápido, es un cura que hace 50 años está en Madagascar. Hizo una obra prácticamente como la de la Madre Teresa de Calcuta, donde sacó miles de personas de la pobreza, de basurales, hizo casas. Si ustedes lo googlean, ahí, bueno, estuvo nominado para darle el Premio Nobel de la Paz varias veces. Bueno, es una obra tremenda, hay libros, acá Samoa es la ciudad que hizo, hay una que se ha replicado en Rosario. ¿Qué les quiero contar con esto? Del padre Pedro Peca y todo esto. Yo hablé con él personalmente, lo conocí, compartí un campamento. Y él, me acuerdo que me contaba que él cuando se va de Argentina, cuando se plantea la situación de ser un cura misionero, él lo que veía en la realidad, él se va, imagínense, al golpe. El porcentaje de pobreza que tenemos en la Argentina era ínfimo, entre 1 y 2%. ¿Y qué pasaba por otro lado? Yo también estuve en un movimiento que se llamaba Movimiento de Jornada de Vida Cristiana, y yo hice, me acuerdo, en su época, entrevistas a muchos jóvenes de esa época, entre el 67 y el 73, personales con ellos, por el aniversario del movimiento, lo que sea. La cuestión es que me hablaban, yo tuve de primera mano mucha gente que en ese momento trabajaba en Villas Miserias. Y me acuerdo de muchas entrevistas que yo hice y que ellos me contaran, y me decían, Diego, no importaba si vos estabas en una parroquia, en un partido político o eras de izquierda, lo que sea, todos los jóvenes y todo se trabajaba por la pobreza, se trabajaba en una cuestión social. Dice, todos lo hacían. Vos no tenías, digamos, no era transversal a la juventud el trabajo de la pobreza. El padre Pedro, me acuerdo que me decía esto, los jóvenes en la Argentina se van a ocupar de la pobreza, por eso yo me voy a África. ¿Pero los jóvenes argentinos? Los jóvenes argentinos se van a ocupar de la pobreza, yo acá estoy de más, porque él veía la cultura que había. Entonces, yo veo y recuerdo muy bien las palabras del padre Pedro, recuerdo estas personas que yo fui entrevistando y me acuerdo realmente de los primeros años de la década de los 80, en particularmente no te metas, algo habrán hecho, esto, lo otro. Y yo veo como un gran daño que la represión hizo en la Argentina al tejido social, mucho más allá de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque rompieron completamente con ese trabajo transversal de una sociedad y de un pensamiento de ayudar al otro. A ver, a mí me han contado muchísimas veces cómo la cantidad de gente ayudaba con la guerra de las Malvinas y donaba cosas, esto, lo otro, que después se termina descubriendo que no llegaba. Digamos, el pueblo es solidario, pero hubo un daño muy importante, pero en todo sentido de la represión. Ese daño del miedo, de algo que habrán hecho, por algo los hicieron, los chuparon o lo que sea. Yo veo mucha gente que se salvó de casualidad para desaparecido. Bueno, he tenido esa suerte. Pero creo que el daño es muy grande, creo que no es casualidad la cantidad de pobreza que nosotros tenemos, el capitalismo y esa exacerbación de ese individualismo que hay. Entonces estamos en esto. Yo también les planteo y les digo otra cosa. Yo soy un bibliotecario que ni siquiera se recibe el bibliotecario, todavía me queda debo materia, pero soy bibliotecario en APA. Y a lo vergüenza. Terrible. No, vos sabés que no tengo vergüenza, eso es lo peor de todo. Pero creo que, digamos, gestar estos espacios, como una feria del libro, espacios sociales, espacios donde sean de entrada libre y gratuita, que sean espacios donde haya profesionales como ustedes, que puedan abrir a temas, a temáticas, a tener a Laura Capacete, Susana Toporossi,
digamos, estos espacios donde se pueda hablar, donde se pueda pensar, donde se pueda decir un montón de cosas al otro y hablar y poner sobre la mesa qué es lo que está pasando, estos son momentos y formas de cambio que tienen que estar y que creo que son las soluciones que tenemos. A eso voy con bibliotecario, decir, a ver, yo empecé a gestar esto, pero todos podemos gestarlo. Todos tenemos nuestros espacios, todos tenemos lugares donde podemos crear esto. Entonces, yo creo que hay una salida política muy importante en decir esto, de no te metas, es esto, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo acá, desde un lugar desde lo político? También yo veo mucho a los analistas, todo el tiempo hablo con el gran sufrimiento, y por eso también me gusta ser bibliotecario psicoanalítico, que atiende al sufrimiento del padecimiento humano. Y también hablo con los analistas y veo cómo después de la pandemia se ha recrudecido las patologías, o cada vez con patologías más graves, o muchos que no pueden acceder a un tratamiento por esto. Yo creo que la Argentina tiene diferente a todo una cuestión del psicoanálisis en cantidad de hospitales, que eso no existe en el mundo. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que también mirar, tener en cuenta, y que también yo creo que hay que pelear por políticas de Estado que puedan hablar y generar más espacios para hablarlo. Yo creo que lo más importante es no silenciar, sino generar todo el tiempo. Pelear por políticas. Bueno, muy bien. Gracias. Nada. Bueno, María Jorge, ahí están para hacer una pregunta. Sí, eso iba a decir yo. Con respecto a lo que decía recién, Le damos, eso que ocurrió en Argentina ocurrió en todo el mundo, porque en los 60, ¿no? El movimiento, los hiposos, los hippies, que eran un movimiento solidario, político solidario, devinieron después en los yuppies, en los 80, en los 90, después en los CEOs. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo en ese momento que decían que en Estados Unidos la meta era juntar $1 millón, ¿no? Algo individual. O sea, eso que pasó en Argentina me parece que fue global, fue una época donde el consumismo devino en el individualismo, en la meritocracia, en la competencia feroz. Y no hubo dictaduras en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. O sea, está bien, la dictadura nos marcó mucho, pero me parece que fue algo global en ese momento. Y no nos tenemos que olvidar de ese individualismo, ese movimiento solidario que devino en el individualismo que vivimos hoy, ¿no? Que por suerte, bueno, hay algunos grupos, o qué sé yo, grupos sociales, movimientos que tratan de ser solidarios y, bueno, a veces los dejan y a veces no los dejan. Bueno, la solidaridad no hay que olvidarse nunca, pero yo creo que fue algo global, no fue algo local de Argentina. ¿Quiere preguntar él también? No, bueno, primero gracias por introducir la política dentro de nuestras prácticas. Tampoco te escribió esa chica, yo busco cosas no por política, escribir, está muy equivocada que por política. Segundo, no vuelvas a decir que ese padre fue nombrado por el Premio Nobel de la Paz porque está Obama con el Premio Nobel de la Paz, una premiada que pidió que bombardearan Venezuela y el Premio Nobel no digas más. Es un desagrado ser nombrado por el Premio Nobel de la Paz. Segundo, voy a contradecir a él. Todo tiempo pasado no fue mejor que el tiempo pasado. También en los 60 teníamos individualismo, también en los 70 teníamos individualismo. Las cosas que se nos vamos a hacer cargo o no del individualismo que propusimos. Porque todos queremos llegar y no vemos a que tenemos al lado. Todos queremos llegar y no vemos a que está atrás. Ese es el problema. Que no estamos viendo lo que hay a nuestro alrededor, lo que está quedando a nuestro alrededor. Hoy en día los discursos son muy vos podés, y el otro, no vos podés, porque el otro. Entonces hay que, contra eso hay que ir realmente, que eso es un gen que tenemos instalado, el individualismo. Pero no es individualismo de yo solo puedo, sino que lo tengo que matar al otro para poder, lo tengo
demasiado a, y a poner lo que quieras, demasiado. Entonces, eso es lo que hay que luchar contra. Esa ideología es eliminar al otro, matarlo, sacarlo del lugar. Y gracias, gracias. Bueno, la verdad que me pareció una exposición impecable en el punto de lo difícil que se hace a veces en algunas comunidades analíticas la articulación entre lo político y lo social, ¿no? Como si articular ambas fuera un pecado. Hubo una época, y no tan lejana, por el 2017, que un pobre francés como que criticó que estaba mal ir del psicoanálisis a la política. Y hay un texto de Freud que justamente es psicoanálisis de las masas, análisis del yo, ubica, ¿no? Por un lado está lo singular y por el otro lado lo social, ¿no? Y pensaba un poco en esto que vos citabas recién de Max Fisher, este capitalismo. Yo creo que hay una diferencia entre quizás la época de los 70, que citaba recién Diego, donde quizás había un común, ¿no? Se compartía de otra forma. Ahora los chicos, pibes jóvenes, están como no solo en una apatía, sino en un cinismo, ¿no? Entre ellos. Pero lo problemático es que genera un nuevo orden simbólico con contratos, ¿no? ¿Qué le pasa al chico que no se incluye en esa nueva forma? Que son por ahí odiar, hacerle bullying a compañeros, pegar, matar, ¿no? Y en ese sentido me pareció interesante esta articulación que vos hiciste recién sobre las marcas, ¿no? De lo desaparecido. Si este nuevo sujeto que perfila este capitalismo financiero, este capitalismo actual, no hace un sujeto, digamos, no solamente apático, sino canalla y cínico, ¿no? Es decir, donde no importa la historia, no importa la memoria, no importa lo que le pasa al que tengo al lado, se trata de aniquilar y de lastimar, ¿no? En ese sentido, la verdad que me pareció tanto esta mesa como la anterior muy actual y muy a la altura de la época, que es lo que señala Lacan, más allá de los comentadores de Lacan, ¿no? Que a veces entre los analistas leemos poco. ¿Qué quiere decir estar a la altura de la época, ¿no? Y pensaba una frase que cita Jorge Alemán, de una ponencia ya por la pandemia en la Universidad de La Plata, que luego se compiló un libro que se llama Nosotros en la época y la época en nosotros, ¿no? Que la precarización no solamente atañe a los más vulnerables, ¿no? Sino todos permanentemente estamos en una vida precarizada, y cuando estamos en el consultorio a veces no sabemos qué hacer con esa consulta, ¿no? Con ese sufriente que no sabe cómo ubicarse, ¿no? Bueno, me parece muy interesante el espacio en general para poder pensar también cómo articulamos esta vida fragmentaria, ¿no? Y la época de antes. Yo creo que hay algo de ese nombre del padre que ha declinado, que va a haber que tomar, ¿no? Porque si no la civilización se hace muy cruel. Brevemente, pensaba nuevamente esta cuestión ligada a la desmentida, si es una época que tenemos que pensar. Voy a hablar de la crueldad. Fue una expresión que se puso, en su momento se hizo viral, la instaló Martín Cohen, pero creo que no alcanza con decir crueldad. Tal vez tenemos que pensar, profundar en muchos conceptos. Vos hablabas de lo espeluznante de Lovecraft. Yo recordaba, digamos, el final de El hombre de la arena, la cuestión de la mutilación, y pensar en una estética de lo siniestro, hemos entrado en una estética de lo siniestro, que vuelve al tocador saliano nuevamente, pero que no alcanza al tocador saliano para explicarlo. Si recordamos uno de los capítulos de Filosofía en el Tocador, justamente una de las problemáticas tiene que ver con la República, es decir, con el tema del Estado. Por eso él decía que estamos frente a una época
que nos interpela respecto de refundar esta cuestión sobre los estados genocidas y los efectos que eso tiene sobre el sujeto contemporáneo. Brevemente, con respecto a la vergüenza, ¿no? Lo tomo esto de que no tenés vergüenza como la negación de Freud, ¿no? No se trata de mi madre, ¿no? Como una afirmación, el inconsciente lo niega. ¿Por qué te señalo esto? Como algo interesante incluso, porque precisamente sería interesante que se instalara algo de lo que Freud había ubicado en el plano de los límites, se llama límites morales o límites éticos también, que tienen que ver con el asco, con la vergüenza, que tienen que ver con aquello que justamente nos detiene a la hora de gozar de otro. Y a mí me parece un punto fundamental esto, entonces. Creo que, tomando por supuesto no como un prejuicio cultural el tema de la vergüenza, sino como un operador simbólico, sería interesante pensar que hay una relación entre ese operador simbólico y las posibilidades de reinstalar políticas de transversalidad social y solidaridad, donde no se naturalice la posición del desplazado, ¿no? El desplazado venga de Palestina o alguien en situación de calle, un asentamiento urbano, pase a ser un invisible, ¿no? Bueno, quería comentar eso porque me parecía interesante señalarlo. Y le doy la palabra a María Inés. No, bueno, para ir cerrando un poco, pensaba muchas de las cuestiones y pensaba en qué momento o cómo fue, y quizá fue no el psicoanálisis, sino los psicoanalistas que se fueron distanciando de lo social, de lo cultural, porque si uno recorre la obra de Freud, se va a encontrar con muchísimos artículos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con lo social, con lo antropológico, abarcaba todas estas áreas cuando creó el psicoanálisis. Y bueno, es que después en la historia del psicoanálisis se fue deslizando, hubo que hacer movimientos para volver a lo intersubjetivo, a lo transsubjetivo, a reconectar el psicoanálisis con áreas más allá de lo intrapsíquico y el consultorio y lo individual. Y me parece que bueno, el tema es poder ver qué políticamente podemos hacer para restablecer estas conexiones y poder reconectarnos con el sujeto y poder tratar de ver, yo creo, insisto, ¿no? Creo que el acto de pensar, de reunirnos y de conversar y charlar es el mayor acto de resistencia, a mi modo de ver. Las últimas palabras son tuyas. Espero que no sean las últimas. Cuando lo conocí, no lo conozco, no sé muera. Esperemos que A ver, realmente ha estado muy interesante todo esto. Me parece un dato, esto que dijiste vos, Diego, ¿no? De cuál era el porcentaje de pobreza en Argentina en la década del 70. Era 10 veces menos que la actual. Era un 3 o un 4%. No, creo que menos aún, menos del 10%, menos de 10 veces. Entonces era 1 o 2% de pobreza. Bueno, digamos que voy a tomar un poco lo que vos abriste, ¿no? De cómo la dictadura cívico, eclesiástico, militar, empresarial, todavía sigue estando presente, ¿sí? Pero lo que no hay que perder de vista es que eso forma parte de un movimiento del capitalismo, este capitalismo que en algún momento empezó a denominarse neoliberal, ¿sí? Porque esa es una nueva forma que cobró el capital, así como lo está cobrando otra. Es decir, que siempre yo pienso que de un buen diagnóstico depende lo que hagamos.
¿no? Marx decía que había que dejar de interpretar el mundo para cambiarlo. Y yo creo que ahora es al revés. Tenemos que hacer una interpretación lo más fina posible para poder modificar todo esto. Bueno, nada más. Fueron mis últimas. Last but not least.